Me compré una cajita feliz, me compré una cajita feliz. La flashé que era para el nene, era un vinotito y lo compré para mí. Me compré una cajita feliz, me compré una cajita feliz. La flashé que... Buenas gente, estamos aquí con la siguiente parte de este fic principal. Aquí en la descripción estará mi canal secundario y el canal de mi amigo Yaco, para que se suscriban. Y de paso, suscríbanse a este canal, una meta de 15 likes para la continuación. Sin más, comencemos con esto. Ya saben que las imágenes / clips incluidas en este fic no son de mi propiedad, al igual que el anime de Attack on Titan, todos los derechos a sus respectivos autores / dueños. El mundo que ella vio. La batalla de Trost, parte 2. Connie comenzaría a agitar a Armin, para que éste reaccionase, ya que Armin habría quedado en shock por lo acontecido en el capítulo anterior. Connie diría: Oye, ¿qué sucede, Armin? Tenemos que resguardarnos, a Rolando le está ocurriendo algo. Maldición, reacciona a Armin, oye. Así el rubio reaccionaría. Connie diría: ¿Volviste? ¿Estás bien? ¿Estás herido? Resguardémonos, vamos. Así estos se alejarían de donde yo estaría, expulsando varios látigos negros a mi alrededor, sin poder controlarlos, y estarían atacando a distintas direcciones del distrito, causando pocos daños, y golpeando titanes. Yo diría: ayuda a... Detente, maldición. ¿Qué es esto? ¿Por qué me tiene que pasar justo ahora? Esto es del One for All. Esto duele mucho, maldita sea. Detente, One for All, maldición. En otro lado. Mina diría: ¿Qué le está ocurriendo a Rolando? Milius diría: Está desprendiendo látigos oscuros, y no puede controlarlos. Yaco diría: Esto no es real, es una ilusión que ustedes están viendo. Mina diría: No seas tonto, también sabes que esto es real. Yaco diría en su mente: Rolas, eres un idiota. Si no hubieras usado ese One for All, esto no te estaría pasando. Milius diría: ¿Acaso él es un miembro del trío del misterio? Mina diría: Vaya, entonces estuvimos 5 años con un miembro del trío. Es aterrador, pero al mismo tiempo increíble. Yaco diría en su mente: Al menos se lo tomaron bien. Regresando con Armin, Connie e Ymir. Connie diría: Estamos a salvo, por ahora. ¿Estás lastimado? ¿Dónde está tu escuadrón? Armin diría: ¿Escuadrón? Connie diría: Vamos, contrólate, ¿por qué estás solo? ¿Y te sientes algo pegajoso? ¿Qué pasó exactamente? Así Armin comenzaría a recordar lo antes acontecido, acto seguido, este comenzaría a gritar y a llorar desesperadamente, y diría: Idiota inútil. Solo muere. Connie diría: Oye, tranquilízate, Armin. Armin diría: Maldito idiota. Connie diría: ¿Dónde están todos? Después Armin dejaría de gritar. Ymir diría: Ríndete, Connie. Ellos están muertos. Excepto por él, y Rolando. Aunque dudo que él sea humano. No es normal lo que hace, digo que es un miembro del trío del misterio, o una criatura desconocida. Connie diría: Cállate. Armin no ha dicho nada aún. Ymir diría: ¿No puedes notarlo con solo mirar alrededor? No tenemos más tiempo para desperdiciarlo con él. Connie diría: ¿Por qué es Armin la única persona que sigue en una pieza? Bueno, incluyendo a Rolando. Ymir diría: ¿Quién sabe? Tal vez los titanes pensaron que era un cadáver. A excepción de Rolando, míralo, ningún titán se acerca a él, más bien, esas cosas negras están atacando a los titanes. Como sea, es una pena que se toparan con un grupo de titanes, pero, ¿por qué ellos tuvieron que ser los únicos en sobrevivir? Eso simplemente significa que Eren y los otros murieron en vano. Connie diría: Detente, maldita. ¿Quieres que te calle por las buenas? Krista diría: Deténganse ustedes dos, todo el mundo está en pánico. Y no lo digo por lo que le está pasando a él. Sino, que nuestros amigos están muriendo tan repentinamente. Es normal. Ymir diría: Esa es mi Krista. Cuando todo acabe, cásate conmigo. Así esta comenzaría a reír. Connie diría: Es cierto. Ella está jugueteando más de lo usual. De todas formas, no te puedes quedar aquí, Armin. ¿Te puedes levantar? Así Armin se levantaría, y diría: Disculpen por los problemas que he causado. Me uniré a la retaguardia. Connie diría: Oye, Armin,
Así el rubio se retiraría usando su equipo de maniobras, sin pensar en que algún látigo lo golpearía, o fuese devorado por un titán. Armin diría en su mente: esto se ha convertido en un infierno. No, espera. No se ha convertido en un infierno. Solo he tenido la perspectiva errónea todo este tiempo. Este mundo siempre ha sido un infierno. Un mundo donde el fuerte devora al débil. Un mundo tan perfectamente simple. Pero mis amigos trataron de ser fuertes en este mundo. Ellos le dieron una mano a un debilucho como yo. No lo podía soportar. A esos 5. Soy alguien que necesita protección. Quería vivir con una fuerza como la de ellos. Quería vivir como ellos, a su mismo nivel. En eso, un gancho de su equipo de maniobras no se insertaría en un muro, y este caería al suelo. Armin comenzaría a llorar, y seguiría diciendo en su mente: cuánto bien ha hecho eso. Por mi culpa, Eren. Después escucharía unos ruidos. Era Hannah, intentado revivir a Franz. Armin diría: Hannah, ¿qué haces? Hannah diría con lágrimas: Armin, ayúdame. Franz no respira. Le he aplicado resucitación cardiopulmonar una y otra vez. Pero Franz. Armin diría: Hannah, este lugar es peligroso, así que apúrate y vámonos. Hannah diría: no podemos dejar a Franz aquí. Armin diría: pero Hannah. Frances. La chica seguiría haciendo presión en su pecho. Armin diría con lágrimas: por favor, detente. No tiene caso. No puede ser salvado. Así que detente. Mientras tanto, en la puerta del otro lado de la muralla. Habría demasiada gente allí, pero la puerta sería bloqueada por una carreta. Mucha gente que intentarían cruzar, serían empujadas por unos sujetos. Extra 1 diría: oigan ustedes. ¿Tienen alguna idea de la situación en la que estamos? Un hombre diría: claro que sí. Por eso mismo hago esto. Ustedes deberían ayudar también si quieren ser salvados. Mucha gente estarían abucheando e insultando al hombre. Una persona acercaría a un militar, para que arrestase al hombre. El hombre diría: inténtalo, chico. Soy jefe de la Federación de Comercio en esta ciudad. El militar se quedaría parado, muy nervioso, y diría: ve bueno. El hombre diría: ¿quién crees que te da comida que después defecas? ¿Puedes tú juntar el dinero requerido para alimentar todos los soldados presentes? Ustedes, empujen también. Este cargamento vale más de lo que ganarán en todas sus patéticas vidas. Ayúdame y yo te salvaré. Una mujer cargaría con su niña, y diría: no te preocupes, hija. Papá le está dando a los titanes con cañones. La niña vería a lo lejos, como los látigos negros estarían haciendo destrozos en casi todo el pueblo, y también un titán se acercaría hacia ellos. La niña diría: mamá. Mira. Todas las personas voltearían hacia atrás, y contemplarían que su pueblo sería destruido lentamente por mis látigos negros. Pero la mayoría estarían asustados por ver a un titán acercándose a máxima velocidad. Toda la gente entrarían en pánico absoluto, que comenzarían a empujar la carreta todos juntos. Hasta que 3 miembros de la legión se acercarían. Soldado 1 diría: maldición. ¿Por qué nos ignoran? Soldado 2 diría: es una normal. No pierdas el tiempo pensando en ello. Soldada 3 diría: es tan rápido. Se supone que somos la élite, pero aún no podemos seguirle el paso. Soldado 1 diría: a este ritmo. En eso Mikasa y Daniel rebasarían a los 3 soldados. Mikasa sería la que cortaría al titán por la nuca, y Daniel lo tumbaría al suelo de una patada. Mikasa diría: ¿qué crees que estás haciendo? Daniel diría: esta gente pudo haber muerto por tu culpa, idiota. El hombre diría: guajaja, justo a tiempo. Ustedes, hagan que me ayuden, y les recompensaré generosamente. Mikasa y Daniel se quedarían un poco sorprendidos. Mikasa diría: nuestros compañeros están muriendo mientras hablamos. Los combatientes aún no han evacuado, porque los que están luchando contra los titanes y muriendo. El hombre diría: eso es muy normal. Es su deber hacer todo lo que puedan, para protegernos a nosotros y nuestra riqueza. No se crean grandes y poderosos solo porque han surgido, finalmente, después de 100 años de inutilidad. Luego Daniel se bajaría del titán, aún empuñando sus espadas, y de un grito, se transformaría en Super Saiyajin, dejando en shock a todos los presentes. Daniel diría: si piensas que es normal que esta gente muera, estoy seguro que lo entenderás. Por las malas. El hombre diría: tú.
Los dos sujetos que empujarían la carreta estarían frente al hombre, dispuestos a defenderlo. Pobres idiotas. El hombre diría: ¿eres un miembro del trío del misterio? Daniel diría: así es. Y aquel de allá es mi hermano. Y va a destruir este pueblo si no alejamos estas personas de él. No sé qué es lo que le ocurre, pero iré a ayudarlo antes de que sea tarde. Así que, o mueves tu estúpida carreta, o me tendré en la más remota decisión que golpearte hasta la muerte. Yo no me ando con tonterías, si lo digo, lo cumplo. El hombre diría: adelante, monstruo. Conozco a tu jefe desde hace tiempo. No eres más que un bruto, puedo decir que te eliminen. Daniel diría con arrogancia: inténtalo, viejo decrépito. Ni los titanes me han matado, ¿qué te hace pensar que lo harían mis camaradas? Los dos sujetos irían a atacar a Daniel, pero este de un solo golpe los dejaría inconscientes. Daniel diría: ¿quieres ver cómo son los fuegos artificiales? ¿Por qué serás el primero en experimentar mis ataques? Diría este con una sonrisa perturbadora, y el hombre estaría más que asustado. El hombre diría con miedo: espera, tire de la carreta. Así otro sujeto apartaría la carreta de la entrada, dando paso a todas las personas. Luego Daniel regresaría a su estado base. Una niña diría: oiga señor, gracias. La misma mujer de antes diría: salvaste nuestras vidas. Muchas gracias, chico del trío del misterio. Nunca dudé de ti, ni de tus otros dos amigos. Sabía que eran buenas personas. Daniel diría: no es nada, señora. Mi nombre es Daniel Carabeo. Ven mi casa, vámonos. En eso comenzaría a llover. Ian diría: bien hecho, Carabeo, Ackerman. Mi casa / Daniel dirían: gracias señor. Mi casa diría: actué con demasiado apuro. Emboque ambas espadas en un solo ataque. Seré más cuidadosa la próxima vez. Ian diría: Carabeo, dígame la verdad. Aparte de usted y su hermano, ¿quién más es miembro del trío del misterio? Daniel diría: no podría decir quién es, si no quiere ser descubierto. Lo lamento señor. Ian diría: descuida. Olvídalo. En eso mi casa se acomodaría su bufanda, cubriendo su boca, mientras tendría recuerdos del pasado. Mi casa diría en su mente: ¿por qué estoy recordando esto ahora? Flashback. Año 844. Sería un día lluvioso, en una cabaña en el bosque, estaría en mi casa de niña, con sus padres sentados en la mesa. Mi casa diría: lo hice. Mira maná. La madre de mi casa diría: oh, bien hecho mi casa. Es asombroso. Este estilo bordado ha sido pasado por generaciones en mi familia. Deberías enseñarle a tus hijos cómo hacerlo. Mi casa diría: oh, pero, ¿cómo tengo hijos? La madre de mi casa diría: ¿quién sabe? Pregúntale a tu papá. Mi casa diría: oye papá. El padre de mi casa diría: y yo, no estoy muy seguro. Pero mira, el doctor Yeager debe estar por llegar, así que preguntémosle a él, jejejeje. En eso tocarían la puerta. El padre de mi casa diría: hablando del demonio. Voy. Afuera de la casa. Grisa estaría tocando la puerta de la cabaña donde estarían la familia Ackerman. Eren diría: ¿mi casa? Grisa diría: es cierto. Ella tiene la misma edad que tú. No hay otros niños en esta área, así que hazte amigo de ella, ¿sí? Eren diría: depende de ella. Grisa diría: Eren. Esa actitud es la razón por la cual solo tienes un amigo. Tal vez no están en casa. Señor Ackerman, soy yo, Yeager. Así abriría la puerta, y seguiría diciendo: disculpen. Pero pondría una expresión sorprendida. Eren diría: ¿qué sucede? Oye. Papá. Grisa iría corriendo a revisar a la madre de mi casa, que estaría en suelo con sangre. Grisa diría: qué mal. Eren, ¿viste a una niña por aquí? ¿Viste a mi casa? Eren diría: no. Grisa diría: ya veo. Voy con la policía a decirles que la busquen. Espérame en la base de la montaña. ¿Entiendes? Eren. Eren. En otro lado del bosque. Sujeto 1 diría: oye, ¿realmente crees que se venderá? Incluso matamos a sus padres. Mírale bien la cara. Mi casa estaría secuestrada por unos sujetos. Y uno de ellos, con un pie voltearía a mi casa boca arriba. Sujeto 2 diría: bueno, está bien, pero todavía es solo una niña. Esto no es solo mío. Sujeto 1 diría: no me importa si es lo tuyo. Ella es oriental. En el pasado, habían diferentes tipos de humanos.
Ella es descendiente de personas que huyeron a las murallas de un lugar llamado el Oriente. Vamos a subastarla a algún pervertido en el mercado subterráneo en la capital. Los demás orientales han muerto. Ella debe costar un buen precio. Sujeto 2 diría. Sin embargo, su padre no parecía oriental. Ella no es pura sangre. Sujeto 1 diría un poco enojado. Así es. Su madre era quien realmente valía la pena, ¿por qué tuviste que enojarte y matarla? Sujeto 2 diría. No tenía otra opción, se resistió. Sujeto 1 diría un poco molesto. ¿Esa es tu excusa? Flashback dentro de otro flashback. El padre de mi casa diría. Doctor Yaher, lo hemos estado esperando. Pero este sería apuñalado por un sujeto, y después caería muerto. Sujeto 1 diría. Disculpa por la intrusión. Tómenlo con calma. A menos que quieran que cortemos su cabeza con esto. En ese instante, la madre de mi casa tomaría unas tijeras, e iría a atacar a un sujeto. Sujeto 2 diría. Maldita. La madre de mi casa diría. Corre mi casa. Mi casa diría. Mamá. La madre de mi casa diría. Deprisa mi casa. Mi casa diría. Esto. Papá. Sujeto 2 diría. Ya detente. Así le dejaría caer el hacha en el cuello, dejando muy en shock a mi casa, y la madre de ella caería al suelo, muerta por desangramiento. Sujeto 1 diría. ¿Qué mierda estás haciendo? Te dije que solo matarás al padre. Sujeto 2 diría. Pero ella. Sujeto 1 diría. Nada de malditas excusas, toma a la niña. Así el sujeto 2 se acercaría a mi casa, y diría. No hagas esto más difícil, niña. Oh. Esto será lo que obtengas. Así le daría un golpe a la niña. Fin del flashback dentro de otro flashback. Mi casa diría en su mente. Tengo frío. En eso, alguien abriría la puerta, sorprendiendo a los dos sujetos. Eren diría. Disculpa. Sujeto 2 diría. Tú, mocoso. ¿Cómo encontraste este lugar? Eren diría un poco asustado. Esto. Me perdí en el bosque. Y, vi esta cabaña. Sujeto 2 diría. Oh. Esto no es bueno. Eres solo un niño, no entres al bosque solo. Hay lobos peligrosos, ¿sabes? Pero no te preocupes. Puedes venir con nosotros. En eso, sería apuñalado por Eren. Eren diría. Gracias, señor. Ahora lo entiendo. Así que muere, maldito bastardo. Así Eren retiraría la navaja del pecho del hombre, y caería al suelo, muerto. Sujeto 1 diría. No es posible. Eren cerraría la puerta de otra habitación. Sujeto 1 diría. ¿A dónde crees que vas, pedazo de mierda? Al abrir la puerta, Eren correría hacia con una lanza, e incrustaría en el pecho del sujeto. Eren diría. Tú, maldito animal. Muere, solo muere. Esto es lo que mereces. No te atrevas a pararte de nuevo. Diría todo eso, mientras apuñalaría repetidas veces en el pecho del sujeto. Y por fin, estaría muerto. Eren diría. Todo está bien ahora. No te preocupes. Así liberaría a mi casa. Eren diría. ¿Eres mi casa, cierto? Soy Eren, hijo del Dr. Yaher. Creo que has conocido a mi padre antes. Él iba a visitar tu casa para una revisión médica, por eso vine con él. Fue cuando encontramos. En eso, mi casa recordaría que eran 3 sujetos en vez de 2. Mi casa diría. Ellos eran 3. En eso saldría el tercer sujeto, Eren intentaría ir por la navaja, pero el sujeto lo patearía hacia un muro. Sujeto 3 diría. ¿Tú hiciste esto? Tomaría del cabello a Eren, y comenzaría a ahorcarlo, y seguiría diciendo. ¿Tú hiciste esto? Tú, te mataré. Estás muerto, maldito. Eren diría. Pelea. Tienes que pelear. Pierde y morirás. Gana y sobrevivirás. Sujeto 3 diría. ¿Qué mierda estás pensando, pequeño estúpido? Eren diría. Si no peleas, no podrás ganar. Mi casa tomaría la navaja, apuntando al sujeto, y diría. Yo. No puedo hacerlo. Mi casa diría narrando. Es entonces cuando recordé. Que ya había visto suceder esto. Muchas veces antes. Fue siempre justo frente a mí. Pretendía nunca verlo. Es cierto. Este mundo. Está envuelto en crueldad. Y con eso en mente, mi titubeo se detuvo. He tenido perfecto control sobre mí misma desde entonces. Pensaba que podría hacer cualquier cosa. Pelea.
En eso, algo despertaría dentro de mi casa. El instinto Ackerman. Después esta iría corriendo a asesinar al sujeto. Un soldado diría. Una apuñalada desde la espalda atravesando el corazón. ¿Esos niños hicieron esto? Afuera de la cabaña. Grisa diría. Eren. ¿No te dije que me esperaras en la base de la montaña? ¿No tienes idea de lo que has hecho? Eren diría. Me encargué de unas bestias peligrosas. Ellos solo eran animales en ropas de humano. Grisa diría. Eren. Eren diría. Mira cuánto tiempo tardó la policía en llegar. Ellos se habrían escapado mucho tiempo atrás. No lo habrían logrado a tiempo. Grisa diría. Incluso si eso fuera cierto, solo fuiste afortunado, Eren. Te estoy criticando por no considerar tu propia seguridad. Eren diría. Pero. Quería salvarla tan pronto como pude. Grisa se quedaría un poco sorprendido ante eso. Después este se levantaría, y diría. Mikasa, ¿te acuerdas de mí? Te vi muchas veces cuando eras una niña. Mikasa diría. Doctor Yeager. Yo, ¿a dónde debería ir ahora? Tengo frío. Yo ya no. Tengo un hogar. Eren se acercaría, para entregarle su bufanda roja. Eren diría. Toma esto. Es cálida, ¿no es así? Mikasa diría. Es cálida. Grisa diría. Mikasa. Puedes venir a casa a vivir con nosotros. Has experimentado mucho dolor. Necesitas descansar. Eren diría. ¿Qué? Vamos a casa. A nuestra casa. Mikasa diría con lágrimas. Sí. Vamos a casa. Fin del flashback. Mikasa iría con su equipo de maniobras para asesinar a un titán, y Daniel en Super Saiyajin iría a asesinar a otro. Mikasa diría en su mente. Un lugar donde solo sobrevive el vencedor. Un mundo de crueldad. El muro donde antes estarían las personas, se cerraría, dando a entender que la misión de evacuación fue completada. Ian diría. Es hora de retirarse. Ackerman, Carabeo. Estamos yendo por las paredes. Mikasa diría. Voy a ayudar a la retirada de la vanguardia. Vamos, Dani. Daniel diría. Iré a ayudar a mi hermano. La situación no se ve positiva, y creo que me necesita. Te alcanzaré después, Mikasa. Ian diría. Oigan, esperen. Y así, Mikasa y Daniel se dividirían. Mikasa diría en su mente. Pero en este mundo, he encontrado un hogar. Y nuevos amigos. Eren, siempre que estés conmigo. Puedo hacer cualquier cosa. Una espada pequeña. La batalla de Trost, parte 3. En los cuarteles. Soldado 1 diría. Espere por favor, comandante. Si los titanes nos atacan, o esas cosas negras golpeando casi todo el distrito, no seremos capaces de mantener este lugar a salvo por nosotros mismos. Una soldada diría. Por favor, quédese con nosotros. Kips diría. Fuera de mi camino. Debo supervisar la organización de los refuerzos. Soldado 1 diría. ¿Detrás de la puerta interior es seguro? Kips diría. ¿Qué demonios estás tratando de decir? Solo estoy siguiendo las reglas, ¿eso no es su deber? La misma soldada diría. Pero si cae este lugar. Kips diría. Silencio. Si dices una palabra más, serás considerada una traidora y serás ejecutada aquí mismo. El peligro aquí no solo son los titanes, sino ese Rolando Carabeo, es miembro del trío del misterio, pero es una amenaza para las murallas. Así que, una vez derrotado, será ejecutado, para que no sea un peligro para las murallas. Los otros dos no representan una amenaza. En otro lado. Daniel diría. Jaco, ¿están bien? Jaco diría. Sí, ¿no estabas con la casita? Daniel diría. No es tiempo para tonterías, debemos averiguar cómo ayudar a mi hermano. Mina diría. Oye, ¿cómo llegaste tan rápido? Daniel diría. Está bien, tengo que admitirlo. Como ya sabrán, mi hermano es uno de ese trío del misterio. Y yo también. Milius diría. ¿Qué estás? Daniel diría. Por eso llegué rápidamente, necesitamos hacer algo para evitar que use esas cosas negras. Jaco diría. ¿Tienes alguna idea? Daniel diría. Te estoy diciendo que necesitamos elaborar uno, pendejo. Jaco diría. Ah, bueno, no te enojes. Mina diría. ¿Y si lo noqueamos? Digo, si él cae inconsciente, tal vez esas cosas negras dejen de moverse. Milius diría.
Suena bien, pero el problema es... ¿cómo nos acercamos a él sin ser tocados por esas cosas negras? Jaco diría. Parece que nuestra identidad iba a ser descubierta tarde o temprano. Mina diría. ¿A qué te refieres con eso? ¿No será que...? Daniel diría. Sí. Nosotros dos, incluyendo a mi hermano. Somos el trío del misterio. Milius diría. ¿Qué? O sea que estuvimos con ellos durante 5 años. ¿En serio? ¿Los tres derrotaron a los titanes de hace 5 años sin usar maniobradores tridimensionales? ¿Qué clase de magia o brujería usan? Jaco diría. Es una larga historia, después les contaremos a todos. Daniel diría. Lo primordial sería ayudar a mi hermano. Así los dos se transformarían en Super Saiyajin, dejando en shock a Mina y a Milius. Mina diría. Pero. ¿Qué fue lo que les? Jaco diría. Esta es nuestra transformación de Super Saiyajin, aunque tiene más variantes. Daniel diría. Pero eso será para otra ocasión. Milius diría. Cierto, entonces vayan a ayudar a Rolando. Y así, Jaco y Daniel irían hacia mí para intentar noquearme. En otro lado. Mi casa se habría dado la vuelta para ver 2 destellos amarillescos, que irían hacia mí. Mi casa diría en su mente. ¿Es Daniel, y el otro miembro del trío? Pero luego voltearía hacia los cuarteles, y vería que los titanes que no serían golpeados por los látigos negros, estarían invadiendo los cuarteles. De regreso. Jaco diría. Un golpe. Solo un golpe, y bastará para que caiga inconsciente. ¡Guau! Cuidado. Daniel diría. Maldición, son muy rápidas esas cosas. Subamos el nivel. Así se transformaría en Super Saiyajin fase Dios. Jaco diría. Estás exagerando. Pero ya que. Así también se transformaría en fase Dios. Yo gritaría. Chicos. Ayuda. Jaco diría. A eso vamos. Daniel diría. Estarás bien. Yo diría en mi mente. Maldición. Ojalá ellos intenten noquearme, ya que siento que con eso, sería suficiente, ya que siento que sí es parte del One for All. Luego diría en voz alta. Rápido, que esto duele como el infierno. En eso Daniel sería golpeado por un látigo, pero simplemente lo apartaría como si nada. Mina diría. Vaya. ¿Cómo obtuvieron esos poderes? Es un verdadero misterio. Milius diría. Eso no importa. Lo que importa es que logren noquear a Rolando, para que no siga destruyendo el distrito. Daniel diría. Jaco, ve por un lado. Jaco diría. Me leíste la mente. Y así, Daniel y Jaco se posicionarían de lados opuestos, y se lanzarían a toda velocidad, para acertar sus puños en mi rostro, y al final caería perdiendo el conocimiento, y los látigos, dejarían de moverse, y regresarían a mi brazo derecho. Jaco diría. Tranquilo Rolas, es por tu bienestar. Ya está todo bien. Daniel solo levantaría su pulgar hacia Milius y Mina. Pero en eso, un titán excéntrico, saltaría hacia Milius, lo atraparía, y se lo devoraría. Daniel diría. Oh no. Mina corre. Así la chica escaparía del titán, con su equipo de maniobras, pero se tropezaría, cayendo al suelo. Daniel diría. Oh mierda. Mina, no. Así iría volando a máxima velocidad, para ir a salvarla, extendería su brazo, pero el titán caería encima de con la boca abierta, y la mataría. Daniel diría muy sorprendido. Donde hay muerte. Siempre habrá muerte. Esa frase de la película de Hombres de Negro 3, es cierta. Mierda. Jaco diría. Ay no, pinche titán camperó, esperando como un guarro de mierda, y asesinó a Milius y a Mina. Puta madre. Daniel en un ataque de ira, asesinaría al titán, masacrándolo, hasta más no poder, aún en fase Dios. Al final el titán estaría descuartizado, pero con la nuca y la médula espinal, destrozadas. Daniel tendría manchas de sangre de titán que se iría evaporando lentamente, y diría. Tengo que irme a ayudar a mi casa, nos vemos Jaco. Jaco diría. Vale, no te preocupes, me llevaré a Rolas con los demás. Mientras tanto en los cuarteles. Los saldos resguardados estarían escondidos de los titanes, muy atemorizados. Soldada 1 diría. Este es el fin. Estamos acabados. Otro soldado estaría arreglando su pistola, y diría. Bien. Soldada 1 diría. ¿Qué intentas hacer con eso?
El mismo soldado colocaría la punta del arma en su boca, y se suicidaría, dejando aterrorizados a los presentes. En otro lado, Connie diría: «Oye Jin, ¿qué hacemos ahora?» Jin diría: «¿Qué podemos hacer? Finalmente recibimos orden de retirada, pero no podemos subir el muro porque nos quedamos sin gas. Todos moriremos. Gracias a esos malditos cobardes». Connie diría: «¿Te refieres al escuadrón de apoyo? ¿Qué pasó con ellos? ¿Están todos muertos?» Jin diría: «Probablemente perdieron su voluntad de luchar. Entiendo cómo se sienten. Pero dudo que hayan abandonado su misión y se escondieron en la sede. Creo que los titanes los tienen rodeados, por lo que no nos pueden proveer gas». Connie gritaría: «Es por eso que no tenemos más remedio que ayudarlos. Quedarnos sentados y morir no hará ninguna diferencia. Los titanes nos van a rodear también, no hay trío del misterio que nos ayude. Si seguimos huyendo de ellos, solo acabaríamos perdiendo el poco gas que nos queda. Una vez que perdamos nuestra agilidad, esto realmente se acabará». Jin diría: «Nunca pensé escuchar un comentario inteligente de ti, Connie. Pero, ¿cómo propones que hagamos eso con las fuerzas que nos quedan? La vanguardia ha sido aniquilada. Por otra parte, ¿quién de nosotros podría tomar el mando de una misión de este tipo? No podría hacer nada contra los titanes aunque alguien tome el mando. El almacenamiento de gas probablemente está rodeado de titanes de 3 a 4 metros. Y por supuesto, no podemos luchar contra ellos adentro». Connie diría: «Así que no tenemos esperanza». Jin diría: «He tenido una vida muy aburrida. Si hubiera sabido que acabaría así». En otro lado, Sasa diría: «Hagámoslo. Vamos, si todos trabajamos juntos, podremos hacerlo. Yo estaré en el frente». Los compañeros de Sasa solo tendrían rostros de ansiedad, miedo y preocupación. Sasa diría: «Armin, vamos juntos y...». Armin no diría una sola palabra. Luego llegaría Yako cargando conmigo. Sasa diría: «Yako, y...». Yako diría: «Es Rola, ya está bien, ya dejo de causar estragos con esas cosas negras». Sasa diría: «Pero, ¿cómo pudo hacer eso? La verdad no entiendo». Reiner diría: «Es un miembro del trío del misterio, ¿verdad?». Yako diría: «Me temo que ya lo saben. Yo también soy, y Daniel». Marco diría: «¿Qué? ¿Estuvimos con ellos durante 5 años?». Yako diría: «Básicamente. Pero no somos malos, nos gusta ayudar a otros». Reiner diría: «Sí que lograron pasar desapercibidos». Yako diría: «Pero honestamente, esas cosas que Rola desprendía, son nuevos. Espero y no vuelva a suceder. En el núcleo del One for All». Yo diría en mi mente: «¿Otra vez aquí? ¿Qué? ¿Y eso?». Frente a mí, estaría uno de los antiguos portadores del One for All, un sujeto calvo, y este diría: «Tú, lo entendiste todo mal. No te lo dije, ¿eh? No estás solo. Esto es solo el comienzo para ti, 10º portador, y también para el 9º. Ese poder que experimentaste, es mi don, látigo negro. Y no es algo que puedas usar irresponsablemente. Esfuérzate más, viejo. Inténtalo más, amigo, y lo harás perfectamente. Con ello puedes hacer cualquier cosa. Aún no puedes hablar, ¿verdad?». Yo diría en mi mente: «No puedo responderte, wey. Un momento. Se ve tan real, no parece una ilusión. Entonces, ¿estoy en el One for All?». El sujeto diría: «Escucha, niño, no hay mucho tiempo. Los vestigios están mezclados al núcleo de nuestro poder, por eso vivimos dentro del One for All todo este tiempo. Ya después te diré cuando esté el 9º portador contigo. Justo ahora, pensaste en agarrarlo y salvarlo, ¿no es así? Estabas pensando en ello, ¿verdad?». Yo diría en mi mente: «Estaba pensando en agarrar a Eren, para que no fuese devorado». El sujeto diría: «Y el don apropiado para ello, es mi don, látigo negro. Tienes suerte de ser el primero, es un gran don, ¿sabes? Pero recuerda que el don está mezclado con el One for All, es más fuerte que cuando yo lo utilicé. Al igual que tus transmisiones, están mezcladas con el ADN del One for All. Maldición, estoy desapareciendo. De la nada me siento más ligero. Creo que es porque vivo en tu corazón. ¿Lo entiendes? Mi don se activa cuando estás furioso, el poder va a responder apropiadamente a tus emociones. Es esencial que lo controles. No hay problema al estar furioso. La furia es la fuente de poder. Pero procura no salirte de control. Con 8 personas antes de ti, y del 9º, el One for All se ha vuelto más fuerte. ¿Lo entiendes, chico?».
Ahora tú, tienes 6 dones que descubrir, y el noveno tiene 7 que descubrir también. Controla tu corazón, y domina mi don. Buena suerte chico, estamos contigo. Ahora es cuando debes tú, y el noveno, llevar la voluntad del One for All. En el mundo exterior. Annie diría. ¿Qué haremos ahora, Reiner? Reiner diría. Todavía no es tiempo. Debemos reagruparnos primero. Marco diría. Es imposible. No importa lo que hagamos, estaremos muertos antes de que hagamos algo. Quiero decir, estoy preparado para morir. Pero, ¿por qué exactamente voy a morir? En eso, yo me despertaría, muy agitado. Jaco diría. Hey, Rola, ¿estás bien? Sasa diría. Por Dios, nos diste un susto. Reiner diría. ¿Estás bien, amigo? Yo diría. Sí. Marco diría. Oye, ¿qué fue eso de hace rato? Yo diría. Ni idea. Pero creo que es una habilidad nueva de mis poderes. Jaco diría. ¿Del One for All? Yo diría. Sí. Sasa diría. ¿One for qué? Yo diría. Ese es mi poder. Larga historia, después les contaremos todo. Pero, ¿qué haremos ahora? Jaco diría. Ni idea. En eso llegarían Mikasa y Daniel. Mikasa diría. Annie. Creo que entiendo tu situación. Y pido disculpas por molestarte, pero ¿has visto la unidad de Eren? Annie diría. Sí, y no he visto a nadie subir el muro también. Reiner diría. Aquí están Armin, Jaco, y Rolando. Jaco diría. Aquí estamos. Mikasa y Daniel se acercarían hacia nosotros, y diría. Chicos, ¿han visto a Eren? Yo diría. Mikasa. No sé cómo vayas a tomarte esto que te diré. Pero Eren. Jaco diría. Por favor, te recomendamos que tengas discreción a lo que te diremos. Daniel diría. Ya escupan lo que tienen que decir con Chesumare. Armin aún seguiría cabizbajo, sentiría culpa por lo que había pasado con Eren. Mikasa se quedaría más intrigada. Jaco diría. Bueno, Rolas fue a ayudar a Eren, porque él fue a por Thomas. Que fue devorado por un titán, pero hubo un problema, un titán le comió el pie a Eren, y este cayó en un tejado. Y pues. En eso Armin voltearía a ver a Mikasa con lágrimas en sus ojos, y diría. Nuestra unidad. La unidad de cadetes número 34. Thomas Wagner, Nick Tius, Eren Yeager. Jaco diría. Mina Carolina, y Milius Zeramuski. Armin diría. Los 5 de ellos han cumplido con su deber. Y murieron heroicamente en batalla. Los presentes escucharían eso. Sasa diría. Imposible. Armin diría con lágrimas. Lo siento Mikasa. Eren murió en mi lugar. No pude hacer nada. Lo siento mucho. Mikasa diría. Armin. Respira profundo. Este no es el momento para estar emocional. Yo diría. Ella tiene razón. Levántate Armin, tenemos que luchar. Daniel diría. ¿Algún plan? Jaco diría. Neil pastel. Mikasa diría. Marco, si derrotamos a los titanes cerca del cuartel general, podemos reponer nuestros suministros de gas y subir el muro. Eso es correcto, ¿cierto? Marco diría. Sí. Pero incluso si tú estás con nosotros, simplemente hay demasiados. Mikasa diría. Podemos hacerlo. Soy fuerte. Pero allí tienen a los más fuertes. El trío del misterio. Los presentes voltearían a vernos a mí, a Jaco y a Daniel. Daniel diría. Tiene razón. Jaco diría. Somos héroes. Yo diría. Podemos matar a los titanes con nuestros poderes. Mikasa diría. Yo puedo matar a esos titanes de allí afuera. Esté sola o no. Ustedes son incompetentes o simples cobardes. Qué patéticos. Pueden sentarse ahí y chuparse el dedo, sí, hagan eso. Una soldada diría. Oye Mikasa, ¿qué estás diciendo? Otro soldado diría. ¿Quieres enfrentarte a todos esos titanes por tu cuenta? Yo diría. No lo hará sola. Jaco diría. Sí, nosotros también lucharemos. Daniel diría. Te acompañamos Mikasa. Si perdemos, moriremos. Mikasa diría. Pero si ganamos, viviremos. Daniel diría. Andando. Así Mikasa seguiría usando su equipo de maniobras, Jaco y Daniel seguirían a esta. Yo diría. Vamos todos ustedes, si no quieren morir, muévanse. Hemos entrenado para eso, así que en marcha todos. O simplemente. Son unos cobardes. Diría eso, mientras activaría el Full Cowl, y saltaría a seguir a los 3 antes mencionados. Reiner diría. Estoy sorprendido de escucharlo decir eso. Marco diría.
Según decía que él quería ser como un miembro del trío del misterio, sin saber que él ya era uno. Y así, todos los soldados presentes irían a seguirnos hacia los cuarteles. Jin diría: apúrense, sigan a Mikasa y al trío del misterio. Vamos a mantener esta pelea corta. Mikasa iría matando titanes, al igual que Yako y Daniel usando sus particularidades. Yo activaría mis guantes Air Force Gloves, para lanzar balas de aire a un titán. Yo diría: Final y Smash. Así daría una patada explosiva a un titán en la nuca, para impulsarme con el equipo de maniobras hacia otro titán, rebanando la nuca de este. Konie diría: vaya, ¿quién diría que el que quiso ser como un chico del trío del misterio, resultara ser el mismo? ¡Qué ironía! Se mueve usando ese poder y con el equipo de maniobras, sin siquiera usar demasiado gas, es como si ya lo hubiese dominado al 100%. Pero Mikasa. Armin diría en su mente: ella está usando demasiado gas. Se quedará sin gas en cualquier momento. No importa que tan habilidosa sea, sin nuestra movilidad, no podemos hacer nada. Yako diría: toma esto conchetumare. Este rebanaría la nuca de un titán, al mismo tiempo usando su electricidad, y al hacer contacto en la piel del titán, la cabeza de este explotaría. Yako diría: uf, estoy rotísimo. Armin diría en su mente: ¿acaso, él puede generar pequeños rayos, como un relámpago caído del cielo? Es imposible. Daniel diría: mira esto, Yako. Este mismo iría hacia un titán a máxima velocidad para hacer un par de cortes rápidos, y eso causaría que la cabeza del titán cortada desde la nuca, se cayera al suelo. Sasa diría: es impresionante cómo ellos dominan el equipo y al mismo tiempo usan sus habilidades sobrenaturales. En eso Mikasa se quedaría sin gas, y caería encima de un tejado. Armin diría: Mikasa. Jin diría: maldición. Konie diría: Yako, Daniel, Jin, dirijan a los demás. Yo iré con Armin. Armin diría: voy contigo. Konie diría: ¿de qué estás hablando? Está bien. Faltan muchos titanes todavía. Necesitamos sus habilidades, Jin. Yo diría: voy contigo, Konie. Y no acepto un no por respuesta. Konie diría: está bien. En otro sitio. Mikasa estaría tendida en el suelo de una calle. Mikasa diría en su mente: de nuevo. Volvió a ocurrir. He perdido a mi familia una vez más. Después esta estaría de rodillas, y seguiría diciendo en su mente: este dolor es familiar. ¿Tendré que empezar todo de nuevo otra vez? En eso, un titán obeso haría acto de presencia, acercándose a Mikasa. En otro lado. Jin diría: esto no es bueno. No podemos acercarnos más al cuartel. A menos de que estemos preparados para hacer sacrificios. Yako diría: Daniel y yo nos encargaremos de ellos. Daniel diría: órale, sí. Así los dos se transformarían en Super Saiyajin. Jin diría: ¿qué? ¿En qué diablos se convirtieron? Yako diría: ese es el Super Saiyajin. Daniel diría: andando que no hay tiempo que perder. Así estos dos irían a acabar con los pocos titanes que estarían rodeando los cuarteles. Yako diría: listo. Jin diría: no por mucho. Cuidado. Un titán intentaría atrapar a Yako y a Daniel, pero estos darían un salto, esquivándolo, después estos contraatacarían. Yako diría: ahora sí, listo. En otro lado. Mikasa diría en su mente: este mundo es despiadado. Y también muy hermoso. Viví una buena vida. La chica intentaría dejarse atrapar por un titán que iría hacia ella, pero sus instintos se lo impedirían, cortando los dedos del titán, y dando un salto alejándose de este mismo, y la chica estaría un poco confundida. Después el titán con su otro brazo golpearía el suelo, empujando a Mikasa contra un muro. Mikasa diría en su mente: ¿por qué? Pensé que me había dado por vencida. Diría esta, mientras esquivaría otro ataque del titán, y caería rodando al suelo. Mikasa diría en su mente: ¿por qué estoy parada? ¿Por qué estoy luchando? ¿Por qué? Mi vida ya no tiene sentido. ¿Qué me mantiene en pie? Esta se daría la vuelta, pero otro titán le cortaría el paso. Mikasa recordaría aquellas palabras que le dijo Eren cuando se conocieron, y esas eran: lucha. 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 Debes de luchar. Lucha. Mikasa diría: Eren. Lo siento, Eren. No me rendiré. Después esta dejaría caer lágrimas, y seguiría diciendo en su mente: no me rendiré nunca más.
Si muero, no seré capaz de recordarte, así que voy a ganar, no importa cómo, sobreviviré, sin importar qué. Antes de que Mikasa pudiese hacer algo, el titán que estaría detrás de ella, golpearía a otro titán frente a Mikasa en el rostro. Mikasa por el temblor caería al suelo un poco alejada del titán. Mikasa diría en su mente: ¿qué ha pasado? Después el titán pegaría un rugido, causando que Mikasa se cubriese sus oídos, y el titán se alejaría, para comenzar a asesinar por completo al titán. Mikasa diría en su mente: un titán está matando a otro titán. Mikasa observaría muy sorprendida el acto del titán. A lo lejos. Yo diría: allí está Mikasa. Armin diría: Mikasa. Así los dos nos acercaríamos a Mikasa. Armin, aún usando su equipo, tomaría a Mikasa, y caerían en un tejado. Armin diría: Mikasa, ¿estás herida? Luego llegaría Konie, y este diría: ¿están bien, chicos? Yo diría: así es. Konie diría: debemos irnos. Yo diría: cuidado, se están aproximando titanes de 15 metros. Mikasa diría: no. Ese titán. Yo diría: ya veo. Te salvó la vida, ¿verdad? Los titanes comenzarían a rugir, mientras que el titán que salvó a Mikasa, estaría en una posición defensiva como si fuera un humano. El otro titán iría a atacar al titán bueno, pero este lo recibiría de un izquierdazo en el rostro, arrancándole la cabeza, y mandándola a estrellarse contra una torre. Yo diría: a la madre. Armin diría: ¿él eliminó al otro titán? ¿Él sabe el punto débil de los titanes? Konie diría: tenemos que irnos antes de que venga hacia acá. Yo diría: pienso que no deberíamos preocuparnos por él. Nos está ignorando, hasta mató a ese titán, en vez de comernos. Mikasa diría: parece que no tenía idea de cómo realizar un combate cuerpo a cuerpo. ¿Qué fue eso? Konie diría: solo considéralo uno anormal. Hay demasiadas cosas que no sabemos. De cualquier forma, apresurémonos a la base. Yo diría: pues vamos. Armin diría: un momento, Mikasa se quedó sin gas. Yo diría: toma. Armin diría: ¿qué haces? Yo diría: ya no necesito el equipo de maniobras, ahora que saben quién soy. Aún tengo gas y hojas, así que te las doy, Mikasa. Pero esta vez, trata de usarlas inteligentemente, ya ves lo que pasó antes. Vamos a salvarlos a todos con una sonrisa. Mikasa diría en su mente: actué sin la determinación de asumir sus vidas. Incluso me di por vencida sin tomar en cuenta la responsabilidad que sostuve. Y todo debido a mis propios problemas. Yo diría: ya, está listo. Ya puedes moverte con tu equipo, Mikasa, y tienes más cuchillas que antes. Juntos. Vamos a vencer a estos titanes, y sobreviviremos. Eso es lo que Eren querría. Mikasa se me quedaría mirando, y diría en su mente. En ese momento. Estaba totalmente confundida. Nunca he oído hablar de titanes que matan a su propia especie. Entonces me exalté un poco. Porque lo que estaba viendo era como ver la furia de la humanidad encarnada. Continuará. Avance. Un titán que asesina a su misma especie. Los cadetes de la tropa 104 nos quedamos asombrados y petrificados después de verlo por nosotros mismos, mucho más de cuando supieron que yo, Yako y Daniel supieran que éramos el trío del misterio. Sin embargo, ellos, a excepción de nosotros tres, fueron testigos de algo aún más sorprendente. Exterminaré a todos los titanes. Esa fue la determinación de Eren para transformarse en titán, pero aún así, la guarnición lo consideran un enemigo para la humanidad, al igual que a mí, por casi destruir el distrito con los látigos negros en descontrol. Y apuntan su artillería en contra de nosotros dos. Próximo capítulo. Puedo oír un corazón latir. La batalla de Trost, parte 4. ¿Dónde está el brazo izquierdo? La batalla de Trost, parte 5. No se lo pierdan.